En nombre de nuestro presidente y de toda la comisión directiva, le damos la bienvenida a una nueva modalidad de curso que hemos implementado por tener que suspender el curso presencial de agosto nuestro de actualización, y hemos programado un módulo cada 15 días de diferentes temas actuales para que todos nos mantengamos actualizados, valga la redundancia. En esta oportunidad, otra vez lo vamos a tener que tener otra vez sopa, a un gran amigo en lo personal y ya en nuestra sociedad, el doctor Miguel Slulitel, nos va a hablar sobre fracturas de hombro y fracturas de la paleta humeral. Así que, en nombre de todos, Miguel, muchísimas gracias por tu colaboración, Es una lástima no estar ahí y no poder comer la boga, que es... Te la debo. La boga y el trencito para ir de frente, ¿qué va a hacer? No, está cortado el puente, no se puede pasar, Miguel. Ah, claro. Bueno, voy a compartir la pantalla, así largamos. Bueno, me gustaría estar ahí en vez de acá, sinceramente. Pero ya que no puedo, por lo menos charlar de algo que les pueda ayudar a ustedes y recordarme las ricas comidas y la gran amistad que tengo yo con ustedes. Espero que el año que viene lo podamos compartir. Si ustedes quieren, me paran en el momento o después me paran cuando terminamos la charla, como ustedes quieran. Dale, fantástico. Bueno, vamos a hablar de la fractura de la extremidad superior del húmero y fundamentalmente vamos a hablar de la vascularización, que es lo más importante. Christian Gerber es el que habló de la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. Esta la conocemos todos, es la que no hay que cortar cuando entramos por el delto pectoral. Aquí la vemos. Pero la circulación no es solo por la anterior, porque si no estaríamos bastante jorobados, sino que la circunfleja posterior, la perióstica y las partes blandas dan una vascularización importante. Lo que es importante es esta parte del periósteo, que después Hertel les voy a mostrar, que es lo que dice, que es la que nos permite a nosotros pensar, cuando tenemos esas fracturas destruidas, si tenemos alguna chance de que vaya a sobrevivir nuestra osteosíntesis o no. Y esta que van a Troquiter, que es de la circunfleja posterior, no es tan importante. Entonces, es la circunfleja anterior la que realmente la que da el cálcar, vendría a ser lo mismo que el cálcar del fémur en el húmero. A nosotros no le llevamos mucho la punta. Y nos puede pasar esto, porque acá se había comido toda la zona esta, se le hizo una muy buena osteosíntesis en su momento, hizo una necrosis total de la cabeza, y aquí vemos una parcial. La predicción de la isquemia la va a estar dada justamente por esa parte proximal que estábamos viendo, que es la que nos va a hacer la predicción sobre qué va a pasar en el futuro. Yo creo que vamos a ver qué pasa con las posibilidades que tenemos ahora, con nuevas cirugías vascularizadas, pero hasta ahora nada, no tenemos nada. Esto es muy importante. Hertel hace de Kottmann, hace una simultaneidad con los daditos que ustedes conocen del Lego, y lo divide al fémur en cuatro, al húmero, en cuatro
pedazos, y es muy, muy importante para darnos cuenta de cómo tenemos que portarnos nosotros con esto y cómo tenemos que hacer para no tener después. ¿Me escuchan bien? Me voy a buscar el perrito y yo vengo y así. No. ¿Ah? ¿No? ¿Me ven o no? Sí, Doc, se escucha perfecto. Ah, bueno, pero díganme, che. Me ponen nervioso, si no. Lo que les pido a todos que apaguen sus micrófonos. Dale, Miguel. Los dibujos predictivos, las radiografías predictivas según Hertel, tenemos dos criterios. Primero es la ruptura de la parte inferior de la superficie articular y segundo es la fractura del cálcar. Esta es la tríada para él: un frente estricto, un perfil estricto y un axilar. Aquí vemos nosotros uno que en la cual aquí evidentemente no tiene vascularización y esta podría llegar a tenerla. Y la TAC multislice evidentemente nos indica todo, como estos, prácticamente parecería que no va a tener ningún tipo de solución. Las fracturas impactadas en valgo, que son las más comunes, muestran este segmento que estamos viendo nosotros, esta pastilla, que evidentemente esta pastilla indica que hay circulación y que puede haber acostado la cabeza, pero mantener la circulación. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa superficie articular y no la desplazamos mucho, porque normalmente uno tiende a desplazarla, nos sucede la posibilidad de que le hagamos una buena histosíntesis y que no haga una necrosis. Dentro de lo complejo que tiene el extremo superior del húmero, es bastante noble, porque se nos aguanta bastante bien. Esta es la mujer operada con esa tremenda fractura. Aquí tenemos otra. Estoy mostrando casos tremendos en los cuales la osteosíntesis es un alarde de tecnicismo, pero al mismo tiempo a mí me dan esto y no me dan prótesis. Hoy en día ustedes saben la cantidad de prótesis directas, reversas, indirectas, todas, las cantidades y posibilidades y gustos que tenemos, pero no es para mí algo que realmente me satisfaga poner una prótesis. Así que yo voy siempre a intentar hacer una osteosíntesis. Aquí vemos otra. También fíjense, le estoy mostrando todos casos en los cuales este triangulito de Hertel está más o menos roto. De ninguna manera esto es un criterio que hay que seguir a rajatabla, porque yo he hecho un montón de estos casos en los cuales no tenía un criterio de Hertel como correspondía y aún así se hizo y anduvo bien. Aquí vemos nosotros que en la incisión del surco deltopectoral mantenemos el tendón del bíceps, separamos, hacemos una gran separación, porque esto es como dados, ¿no es cierto? Tenemos todos 8 dados, 7 dados y tenemos que tratar de poner a todos juntos y tratar de unirlos. Hay algo que yo no sé si ustedes están usando mucho, pero yo estoy usando mucho hilo de carbono. Ustedes saben perfectamente bien que pueden estar
muy bien manteniendo la parte articular, pero el troquín es un desastre, que no sabemos cómo lo ponemos, que normalmente hay una pastilla anterior que se nos sale cuando estamos cerrando, y realmente el cerclaje, como Jesse Jupiter lo indica, con estos hilos de carbono son muy buenos. Inclusive las placas ya ahora están teniendo agujeritos para ponerle estos hilos. Esa paciente que vimos recién, fíjese, con varios hilos, y preocupándonos por mantener esto en posición y el resto en la diáfisis, es una buena solución. Fíjense cómo quedó, y fíjense cómo, a pesar de tener este triángulo de Hertel aparentemente quebrado y separado, esto anduvo bien. O sea que el criterio de Hertel, tenerlo en cuenta para inclusive para hablar con la familia, pero no para descartar una operación. Esta es la radiografía más complicada. El perfil que sacamos, normalmente la placa está cruzada y la tenemos luxada a distal en esto es toda mezcla de tecnología. Esta es la paciente. Nosotros somos muy buenos cirujanos, eso no cabe la menor duda, pero fundamentalmente los pacientes andan bien porque tenemos una persona que hace la rehabilitación como corresponde. La rehabilitación, después vamos a hablar un poco, es muy importante de que ya esta mujer casi no tiene, pero no pase esto. Que la mujer para levantar haga una torsión de la escápula porque está chocando la placa con la parte superior de la cadilla articular. El acromion no es difícil que choque contra el material. Pero esta mujer, fíjense, estamos llegando casi al 80%, 90% con esa fractura. Aquí vemos otra, exactamente igual, desplazada totalmente, pero que tiene aquí el criterio de Hertel es mantenido. Si está mantenido, quiere decir que los vasos están. Aquí vemos, desde ya, vemos este tipo de preciosismo que no teníamos antes. Lo que en general hace esto es realmente decirnos hacia dónde tenemos que poner los tornillos, si hay o no un componente posterior importante, y fundamentalmente lo que hace el ATAC con reconstrucción es asustarnos. Porque yo nunca he visto un ATAC con esta fractura que dice, uy, qué complicada, le vemos el ATAC con reconstrucción y tenemos ganas de ir a casa. Este fue el postoperatorio inmediato, fíjense cómo quedó bastante bien. Y esto es lo bueno, fíjense cómo nos preocupamos mucho en el perfil para que quede centrado. A mí me gusta, hacer lo que se llama la reducción indirecta, o sea, pongo los tornillos en la parte superior y después roto la placa distal y la pongo. A mí me gusta hacer la reducción como normalmente a veces hacemos con la muñeca, hacerlo con el húmero. Aquí ven la reducción, que es buena. Aquí vamos viendo cada vez más cosas más complejas, complejidades que son realmente que asustan, porque son epífiso-diafisarias y metafisarias. Estas son fracturas de alto componente, y fíjense dónde está la cabeza. ¿Qué harían ustedes? ¿Intentan o no? ¿Alguno de ustedes lo intenta? No, a mí no se me ocurriría por hacer una osteosíntesis ahí, pero soy yo. Yo creo que depende de la edad del paciente. También.
Así es. Bueno. No. Fue no. No, Miguel. Doctor, no. Obvio. Era obvio. Pero les muestro esto porque es muy importante mantener absolutamente todos esos fragmentos, todos, para poder tapar la prótesis. Y por supuesto, no tornillos y con Fiberwire. Yo no sé si ustedes lo hacen usualmente con Fiberwire, pero es muy bueno inclusive hacer cerclajes con fibra de carbono y si se puede pasarlo por la prótesis. ¿Lo usan ustedes? Yo no. No. Bueno, ocurrítelo porque te va a salvar de todo y va a quedar tan conforme, porque la señora puede mover. Es tan segura esta osteosíntesis, pero la señora puede mover. Y van a ver ustedes que, aparte, como la van a tener tapada, no va a doler. Esa es la otra ventaja que tiene. Así que bueno. Miguel, te hago una pregunta. ¿Siempre proteges y no haces la tenodesis del bíceps? No, no siempre. ¿Cuándo lo cortás y cuándo haces la tenodesis? No siempre, pero primero, si voy a poner una prótesis, la hago siempre la tenodesis. Porque la prótesis sí o sí va a raspar con el metal y si tenemos mala suerte, raspa con el borde de la prótesis. Cuando voy a poner una prótesis, yo le hago la tenodesis porque eso a mí me da tranquilidad de poco dolor. Y no es verdad que queda más colgante o es un gran factor de estabilidad, porque cuando tenés uno medio roto con este tipo de fractura. ¿Y ustedes lo cortan o lo dejan? Yo también. Yo cuando he hecho reemplazos siempre hago una tenodesis. Sí. Yo también hago tenodesis, sí. Sí, y yo te digo, he tenido que operar unos cuantos por dolor ahí. Esta es una prótesis que está bien colocada. Es importante esta colocación de la prótesis, porque normalmente se nos va para arriba. Nosotros tenemos tendencia a dejarla demasiado constreñida. Y eso trae dolor, mucho dolor en la abducción. Es preferible que se vaya colgando y se subluxe, que van a ver que con el tiempo sube, que dejarla demasiado alta. Y bueno, aquí tenemos otra fractura con extensión metadiafisaria, pero aquí el fragmento no está tan destruido. Aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos el tendón del bíceps. Y aquí tenemos nosotros fíjense como hasta ahora no pusimos placa. Y ya está casi reducido. Es genial. Y ahí estamos colocándole la placa después de haberlo armado con Fiberwire. Una vez que hicimos eso, armamos hacemos una especie de mito. Pero no podíamos hacer otra cosa, proximal y distal y alambres en el medio. En el superior no hace falta la rigidez de la osteosíntesis, como por ejemplo de la paleta humeral. Entonces no podemos dar estos lujos que en otro lado esto sería insuficiente. Aquí ven el resultado, esta mujer tuvo bastante problema para reducir, pero finalmente lo logró. A los 14 meses de operatorio se le sacó la placa. Pero es una fractura sumamente complicada que no necesitó prótesis y tampoco existe prótesis para ello. Otra que es un poco más fácil, pero que evidentemente llega hasta el canal del radial,
exactamente técnica MIPO, ustedes, distal y proximal. En técnica MIPO, quiero decir, no hace falta ser anatómicos, para nada. Si ustedes lo dejan alineado, con eso alcanza, porque no rompimos ningún tipo de hematoma, no hicimos ningún tipo de lesión que nos impida aquí el proximal y el distal, en el medio de nada, y aquí está como pegó esta fractura. A ver, yo le estoy mostrando, obviamente tonto no soy, todos los casos geniales. No todos los casos son geniales. Hemos tenido que hacer un montón de cosas y la pseudoartrosis. ¿Ustedes ven el puntero del mouse? No. No, Miguel. ¿Un botón negro? No. ¿Que lo estamos viendo? En el tercio medio, en la parte subcapital, es donde se hacen las pseudoartrosis siempre. Pero este es un paciente que tuvo una buena osteosíntesis, fíjense cómo es realmente una placa en puente. En el medio no tenía ningún tipo de osteosíntesis y pegó igual. Aquí vemos otro, fíjense, en todo caso facilongo. Y aquí tenemos también una técnica MIPO, nos gusta, por cosas nos gusta. Fíjense cómo hacemos el delto pectoral arriba y un poquitito más anterior la incisión abajo. No lateral justo donde está el radial, sino anterior, como pasando el bíceps y desperiostizando, y no sobre el nervio radial. Acá va el resultado. Y este paciente tenía un hombro flotante. ¿Se acuerdan de esas clases que yo alguna vez daba? Que en un tiempo estábamos enloquecidos. Y este tenía un hombro flotante porque tenía fractura de clavícula y fractura del húmero y quedaba todo el hombro en el medio flotante. Pero con un buen resultado. Y ahora le voy a mostrar, yo creo que ya se lo mostré, pero esto es lo que a mí me gusta, y da la sensación, porque volvieron ahora a mostrármelo, de que está volviendo el clavo endomedular. Este clavo lo desarrolló Philippe Valentí, y yo trabajé con él. Hicimos después, ahora van a ver, una experiencia conjunta entre los franceses y nosotros, y para mí es un clavo espectacular, para las indicaciones que el clavo tiene. No puedo decir que es como una placa, que la placa la ponen en las fáciles y en las difíciles y en las muy difíciles. Pero tienen que tener en cuenta que la destrucción que nosotros logramos con un clavo endomedular es un cuarto de la despanzurrada que le damos para poner la placa lateral. Es un tornillo que tiene una particularidad, para mí es genial, y es que el tornillo de bloqueo se enrosca dentro del clavo. O sea que el tornillo tiene una espira en donde se mete el tornillo de bloqueo y se puede ajustar. En muchos casos, ustedes tienen roto el troquíter y se les va el tornillo, y muchas veces lo tienen que sacar porque si no tienen dos corticales no va. Pero con este tipo de sistema, aunque se vaya adherido al clavo y el tornillo es un tornillo corto y que le permite para fijar la cabeza, se deja. O sea que tiene una serie de ventajas. Estos fueron los 70 primeros casos en los cuales yo no tuve nada que ver, porque esos fueron casos de ellos franceses. Se pone justo en el eje de la diáfisis, porque poniéndolo en el eje, ustedes lo pueden rotar y pueden hacer que los tornillos vayan para donde ustedes quieran, ya sea hacia adelante, ya sea lateral, como ustedes quieran. Inclusive pueden pasarle una lazada
de fibra o de alambre. Y aquí ven ustedes seguimiento de fracturas relativamente sencillas. La técnica es la de siempre. Este es el 3 tornillos proximales, que los pueden poner o no, y 2 distales. Uno de ellos, el más distal de todo, es para dinamizar el montaje. Y ahora lo van a ver. Así es como nosotros colocamos el paciente, silla de montar, brazo libre, arco en C, incisión por encima del deltoide como para poner un clavo, una incisión un poquito más larga, en el ángulo anteroexterno del acromion, y hacen un poco de aducción para que sobresalga más la cabeza. Y el clavo va inmediatamente por adentro de la superficie articular. O sea, ustedes ven la raya, porque ustedes la vieron, siempre la raya que separa la superficie articular de los troquíteros y el troquín, y va inmediatamente adentro, para que vaya derecho. Lo que es muy importante es que el clavo tiene que quedar 2 milímetros adentro de la superficie articular. Y eso es bastante complicado. Entonces, algunos casos, como este, por ejemplo, no necesitan siquiera poner el tornillo distal, porque sirven de tornillo dinámico y puede hacer compresión. Pero lo más interesante es esto, que es la técnica del valero. Y esta técnica del valero es muy práctica. Como no sabemos el largo que va a tener la reducción de la fractura después que le hicimos, en estos casos que hay 70.000, lo primero que hacemos es reducir la parte proximal y, digamos, cubrir el clavo con los tornillos, los alambres, con lo que quieran. Y después, una vez que hicieron eso, hacen un poco de compresión y recién ahí ponen los tornillos distales. Si ustedes ponen un tornillo distal primero, como para decir, bueno, lo dejo parado con un florero y después armo alrededor, lo más probable es que el tornillo le quede largo. Pregúntenme, che. Algo. No, está bien. Vos seguí hablando, después te preguntamos. Ya estamos acá haciendo un cuestionario. Bueno, aquí tienen un caso que tiene 3 fragmentos, fíjense, y este es prácticamente caído. En este caso sí lo abrimos porque era muy grande y tenemos que reducir el fragmento ese caído. Y fíjense que con el arco en C, bajo intensificador, este es la forma de poner los tornillos proximales, y los tornillos, aquí van los proximales y aquí van los distales. O sea que es una guía que nos permite poner todos los tornillos. Y aquí está terminado. Fíjense que no está bien reducido, pero esto pega seguro. Ahí lo tienen. Bien. Bueno, la primera serie de 70 casos fueron en Francia y con una muy buena experiencia. Y estos fueron los casos, de acuerdo a la clasificación de NIR, que casi todos eran 3 fragmentos y hasta tuvieron 4 fragmentos y las hacen igual con este porcentaje de resultados excelentes. En las complicaciones precoces, una sepsis y 3 desmontajes proximales por error de técnica. Hasta que no aprendimos a que primero teníamos que montarlos proximalmente y bien firme y después hacerlo distal, lo más probable era que nos hiciéramos malabarismo para tratar de cubrir ese clavo que estaba procedente. Y las tardías son impactaciones de la fractura, que hacen que el clavo salga, 2 necrosis y 1 sola ruptura. Estos son los resultados del score de Constant. Y la escala global tuvo un 67% de casos buenos,
pero de bueno a muy bueno, pero en la escala ponderada de acuerdo a la edad del sexo, el 90%, porque evidentemente los resultados de grande eran buenos. Bueno, voy a mostrar algunos. Aquí ven un caso, fíjense cómo redujo, y este no hizo falta. La otra cosa que tienen, que esto también es bueno, es que al estar, bueno, ahora son casi todos bloqueados, pero al tener un tornillo cerca de acá, es muy probable que no protruyan. En cambio, cuando nosotros lo tenemos bloqueado, pero desde acá, con la posibilidad de que la placa se mueva, tenemos más posibilidades de que terminemos con un tornillo dentro de la articulación. Aquí ven ustedes cómo, bueno, por fin, se ven bien puestos en la cortical. Aquí vemos otro, y otro no. Fíjense cómo este paciente, como tenía una fractura bastante sencilla, lo dejamos sin tornillo distal. Aquí vemos otro nuevo, pero a este sí le pusimos el tornillo distal. Fíjense la importancia que tienen de ponerlo adentro, lo más adentro posible. Aquí tienen uno que, por ejemplo, se rompió la cortical externa, pero lo dejamos puesto. Porque como queda trabado acá y acá, no sirvió. Pero fíjense que tiene una cabeza que estaba realmente en una luxación anterior importante. Y esto es un clavo que tuvo la necesidad de no ponerlo anatómicamente, sino rotarlo, por eso se pone bien en el eje, porque pusimos los tornillos en cuadrantes. Fíjense que el soporte que hace en estos fragmentos. Ahora, en una época lo trajo FH. FH la tenía Celorio, creo. Y Fourniture Hospitalier, era implantes hospitalarios. Y ahora me estoy médica. Alguien lo está trayendo porque me lo vinieron a mostrar el otro día de vuelta, como una gran novedad. Y me dijeron, mira, doctor, trajimos esto. Y digo, sí, y alguien puso, no, habría que empezar. Les mostré que los casos que tenía que se mueren. Pero yo, si aparece de vuelta, yo lo vuelvo a poner. Aquí tenemos un NIR 4, fíjense, realmente complicada. Aquí tenemos el troc-títer. Aquí tenemos el criterio Hertel. Aquí tenemos que parecería que esto puede andar. Y tiene tornillo intra y tornillos extra placa, porque extra clavo, porque nos permite poner a través de clavo, poner un tornillo. Y esto es cuando yo ya trabajé con ellos en un estudio multicéntrico que hicimos con los chilenos, además chilenos, y el Massachusetts General Hospital. 141 casos y con un score de constant muy, muy bueno. Traumatología del hombro, el clavo Telegraph presenta una alternativa válida con mejores resultados. No, esto yo no estoy de acuerdo. Esto lo puso Valentín. Yo creo que tiene indicaciones, porque hay clavos que no se pueden poner y que no puedes comparar con el resultado de una placa, como hemos visto recién. Pero sí, si el clavo nos permite reemplazar una prótesis cefálica, esto sí es verdad. A mí no me gusta. Ahora vamos a ver las conclusiones. En la fractura 1 y 2 reductibles, el mismo clavo percutáneo, como vimos recién, un tajo arriba y después con el mango se puede
hacer la osteosíntesis y el bloqueo. Y después 3 y 4, irreductible a cielo abierto. Y acordarse de la técnica del valero. No sé, sin bloqueo distal no. Una vez que hicieron el valero y está bien puesto y está contenido, yo le pongo un tornillo. Entonces el clavo es simple, reproductible, y en nuestra práctica, por supuesto, las indicaciones de la fractura de hombro con prótesis cefálica no están más. Esta es una modificación que le hice yo al clavo. Se lo llevé a Philip y creo que empezaron a hacerlo, porque a mí no me gustaba para nada que el clavo entrara por la fractura, por la superficie articular. Entonces le hice una angulación y le puse 4 o 5 tornillos y la gran paleta también está angulada. Y estos son tornillos que se pueden poner angulados. Y ahí ven ustedes cómo es ahí ven ustedes la cantidad de tornillos que se pueden poner. Y fíjense, aquí ven cómo están las pestañas para poder atornillar los tornillos de bloqueo. Ahora vamos a ver alguna complicación. Una fractura impactada en valgo con un criterio de Hertel que parecía bien, con 4 fragmentos, y trajo una necrosis. Se le hizo la osteosíntesis, se le puso todo lo que sea, pero hizo una presidencia del tornillo. Yo le mostraba por la diferencia que tenía cuando uno pone un tornillo desde la placa, aunque esté bloqueado acá. La diferencia es importante si nosotros tenemos un clavo y el tornillo pasa por el clavo, está más cerca y es más difícil de que se desplace. Y este es el resultado después de haber sacado las cosas. Una fractura compleja, 4 fragmentos. La paciente vino un mes después del trauma. Aquí vemos las dichosas 3D. Aquí la ven bien. Le pusimos una prótesis. No teníamos otra que hacer que ponerle una prótesis. Hizo una reabsorción de la tuberosidad mayor, hizo un desprendimiento de troquito y se aflojó toda la prótesis. Por eso es que yo les decía a ustedes de la importancia que tiene de juntar los fragmentos y hacer una muy buena trocante, sutura troquiteriana. Y bueno, y esta es la vedette, total reversa. A mí me sigue sin gustar, acá más y me enloquece. Yo he ido a trabajar mucho con Philip. Están modificándose, se están haciendo mucho mejor, pero poner estos tornillos para dejar la metaglena bien es un problema. Este es uno de nuestros pacientes que nosotros tenemos a Sandra que nos resuelve todos los problemas, porque los pacientes cuando salen de estas operaciones en general salen con una desesperación pensando que no mueven más, y Sandra hace maravillas, pero siempre teniendo la escápula firme, manteniendo los periescapulares firmes y moviendo solamente la glena. Una necrosis avascular postraumática, nada más que una pequeña fractura, nada. 2 tornillos, fíjense. Al sacar los tornillos, fíjense la necrosis, cómo fue empeorando terriblemente hasta que terminó en una prótesis. Fíjense los tornillos como le hicieron. Evidentemente unos tornillos exageradamente gruesos. Una hemiartroplastia por la necrosis, y aquí está el paciente. Quedando bastante bien. Lo que pasa es que nosotros no queríamos hacerle nada por lo joven que era. Una consolidación viciosa postraumática. Esto hay un trabajo de la clínica Mayo, muy bueno. Y vos sabés que este tipo de fractura que uno la dejaría como está, están así, empezando a hacer
osteotomías valguizantes extraarticulares, como se hacen en el tobillo muchas veces, con muy buen resultado. No peligra nada. Aquí está la placa hecha y ahí está la osteotomía. La paciente anduvo bien, muy bien, y no era este el movimiento que tenía antes. A los 2 años del postoperatorio, y aquí tenemos cómo quedó, fíjense qué bien. Muchas veces hay que tener en cuenta, a veces hay que inclusive hacer no de entrada, pero cuando uno la acuesta, le sobresale aquí. Y es donde después hay que hacer a veces una resección. Entonces, consideraciones finales. Evidentemente que con la cantidad de fragmentos hay más necrosis, pero como yo les decía recién, no es un factor excluyente ni tengan miedo. Otros factores como el patrón de fractura, el grado de desplazamiento, la edad del paciente, un montón de cosas que tienen que tener en cuenta entre reconstruir o artroplastia. Yo, primera instancia, reconstrucción. Los factores del paciente para mí son ínfimos, pero bueno, siempre hay que ponerlos porque queda bien. Tanto la osteosíntesis como la artroplastia son demandantes y requieren una reconstrucción anatómica de las tuberosidades y a veces poner sustituto óseo. Las fracturas de las tuberosidades son altamente incapacitantes y la osteotomía, que es lo que vieron al final, es una muy, muy buena solución. Bueno. Miguel. Sí. Para romper el hielo, te voy a hacer la primera pregunta. Mostraste casos realmente de NIL 3 para arriba. Claro. Pero bajemos un poco y veamos la fractura simple, común y silvestre, la subcapital, la fractura común del hombro, la más frecuente. ¿Te queda espacio para el tratamiento ortopédico de ese tipo de fracturas o siempre consideras que son quirúrgicas? Vos sabés que yo soy, vos me conocés, cuando Campomasi dice blanco, yo digo negro. Para Campomasi no existe otra cosa que destornillador, placa y tornillo. No hay otra cosa. El otro día lo traté al gerente general de San Cristóbal, la compañía segura, a la esposa. Vino con una fractura que era para poner una placa, era espectacular. Y me dijo la señora, mirá, yo tengo miedo, la verdad que a mí me gustaría que no. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tracción, vamos a hacer un yeso alto, tipo Sarmiento, pero con un poco de peso. Y bueno, quedó ahí. Pero yo dije, esto va a pegar. Cuando lo mostré en el seminario nuestro, dije, no, son locos, un viejo mierda, o lo querés, o lo que espera. No tenés idea de lo agradecida que está esta señora. O sea que yo creo que teniendo en cuenta estos criterios, y si vos la tenés armada, y fundamentalmente verla bien en el perfil, porque en el frente vos te la podés arreglar para verla más o menos bien. El problema es en el perfil que no se te haya luxado la cabeza para adelante o para atrás. Pero si vos lo ves más o menos bien alineado, esta fractura pega. Yo tengo todavía para mí situaciones de yeso colgante. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola. Sí, dale. Miguel, te hago una pregunta. En las fracturas según la clasificación de NIL 3, tipo C o B, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de dejar un hombro sin la cabeza y sin hacerle un reemplazo? Hacer una lipo. Sí, lo hice una vez, pero no fue por eso, fue por un tumor. Ajá. Es un hombro, depende de cuán corto quede, ¿no? Si vos le sacás mucho y no le dejás inserciones, no va.
Pero si vos dejás una cabeza y le dejás armado los troquíteres con fibra y se te hace una necrosis, como muchas veces pasa. Hay un montón de pacientes, yo tengo pacientes que han tenido necrosis y que están para el reemplazo, para la inversa, para la reversa, y los pacientes me vienen a ver, ¿qué tal, doctor? Y dice, yo no me voy a usted porque siempre me dice que no me opere. Los pacientes se las arreglan. Si vos le tomás una radiografía, no es para mostrar qué buen rango de movimiento tiene, ¿viste? Pero yo sí, creo que hay varios casos en los cuales se pueden dejar con una necrosis, por ejemplo, o sin la cabeza, pero con los troquíteres armados. Perfecto. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Espérate. Vamos a seguir. ¿No hay ninguna otra pregunta en el auditorio? Pregunten todo lo que quieran, ¿eh? Bueno. Una consulta, doctor Mario de Dale, Puerto Iguazú. En la experiencia que tienen ustedes en el instituto, en la resolución de estos casos de húmero proximal, ¿no han desarrollado en algún momento en las NIR 3, en las NIR 4 más que nada, como usted hace mucho hincapié, en cubrir el chip o la plaqueta que queda de hueso flotante, o incluso en las prótesis, incluir ya injerto como un protocolo? A eso me refiero. Usted en el slide que puso, aclara frecuentemente usa sustituto o injerto. ¿Tiene algún protocolo de decir, bueno, a las 4 siempre con injerto, o vemos según nos guste o no, o no lo ponemos nunca? Mira, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, referente a la sutura de carbono, me ha llegado justo el día de hoy una invitación por mail a un seminario que lo va a dar el doctor Gil Ortega de la Mayo Clinic el lunes, justamente con esto, con la sutura de carbono y con las placas de carbono, de CarboFix. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Qué hay? Bueno, mira, las placas de carbono no las conozco y deben ser baratísimas. De eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que no hay ninguna posibilidad de que las tengamos nosotros acá. O sea, están en este momento mostrando casos, están mostrando placas, están trayendo un montón de cosas que no creo que lleguen a la Argentina. Fíjense que ustedes que en una época los suecos mandaron unas placas que eran reabsorbibles, no sé si se acuerdan, igual que los tornillos. Y yo usé unas cuantas placas reabsorbibles, por ejemplo, una chica que había tenido un quiste óseo neurismático, una cosa así, en la cual le puse un injerto óseo y le puse una placa reabsorbible. Y anduvo bien. Pero, ¿cuánto me salió eso? ¿Cuánto me cuesta eso? Es terrible. Entonces, ¿ven esto ahora? ¿Ven lo que sigue? No. ¿Lo están viendo? No. Espérate. No se ve. Espérate un poquito. Y ahora vamos a ver. Espérate. Y ahora vamos a encontrar. A mí me gusta innovar, pero no me gusta que me metan el perro cuando nosotros hemos tenido muchos casos, ustedes también deben haber tenido, de cosas que nos han vendido. ¿Esto lo ven ahora? No. ¿Ven eso? No. No. Bueno, espérate.
Espérate, ya va a venir. No, a mí no me gusta cuando traen estas cosas nuevas. ¿Se acuerdan cuando trajeron el tornillo de los italianos? El tornillo de Marchetti. El clavo ese que se ponía y se abría. Y bueno, yo me metí, ¿viste? Porque entre que me gustaba y que te invitaban a Italia y que todo este tipo de cosas que hacen esta gente, yo fui. La cantidad de pseudoartrosis por tornillos quebrados que yo hice fue increíble. Entonces, no quiero que me suceda eso. Entonces no lo yo lo iría a ver a eso que me decís vos, pero no sé si lo pondría eso. Esperen que estoy buscando la cosa. Ya estamos. Y eso dice que dicen para próximo, para algo que van a traer ya o van a mostrar por la duda. No, incluso tiene un representante en Argentina. Yo ahora voy a subir al grupo nuestro de la OTMI la invitación. Yo por eso hago la consulta, porque desconozco y bueno, ya que usted, a colación de que citó a la sutura de carbono, me llama la atención que nos diga que las placas serían mucho más económicas. Esa sería una buena noticia, entonces. Fue un chiste eso. No, fue un chiste. Ah, bueno, sí. Por eso le iba a preguntar si fue una ironía o si era cierto, porque pero no, en este mundo con... Sí. En nuestro país esto es imposible, no existe. Espérate que yo ahora... Ahí vi nada. Si te lo pongo. A ver. Y bueno, acá lo tengo yo y ustedes no lo pueden ver. Entonces, vamos a buscar así. Vamos a buscar el Zoom. Y ustedes están ahí. Compartir pantalla. Con Zoom. No ven, ¿no? No. Ya va a venir. 2 minutitos. Mientras buscas, Miguel, te hago una pregunta. Dale. Con respecto al sustituto óseo. Sí. Por nosotros tenemos últimamente charlas muy frecuentes en lo que hace a poner las case con sustituto y adherir sustituto, hacer una osificación a nivel de columna, y no tenemos buenos resultados en la mayoría de los casos a nivel en los americanos, y en estos momentos la SLAP y no tenemos una experiencia. ¿Qué experiencia tenés vos en que haya consolidado con sustituto óseo? Mira, vos sabés que mi hermano utiliza mucho injerto óseo. Autólogo. Y utiliza mucho, Daniel, mucho injerto óseo. Utiliza injerto para hueso, para cuando van a hacer hueso, tendón, hueso, inclusive cuando hay necrosis grandes, ha hecho varios casos con hemicóndilo. Yo hice con él 2 o 3, pero tenés que estarle encima a los de Biotar. También tiene que ver mucho el tiempo que tarda en llegar. Ojo, es muy delicado eso, ¿no? Para mí es muy, muy complicado el uso del injerto óseo. A mí yo lo tengo a Biotar, y cuando los llamados de Biotar vienen
doctor, cuando es la cosa, vos sentís realmente que está bien sustentado. Estoy hablando del sustituto óseo con hidroxiapatita, si puede ser. Ah, no, eso no. Ah, No, bueno, no, a eso me refería. para Por eso nada. yo entendí Nunca mal entonces. Ok, perfecto. De No, acuerdo. yo pensé, no hacemos No, más. está bien. Perfecto. No Sí, hacemos mi más. pregunta fue específicamente, la mía había sido en relación no a sustitutos, sino interpreté que ustedes al estar en la misma ciudad que Biotar sería mucho más rápido el proceso. Por eso le hice la consulta. Eso fue lo que te dije. Yo personalmente, teniéndolo a Biotar acá, es mucho más fácil. El trabajo. La seguridad de que esto llega y llega bien, llega rápido. Bueno, vamos a otro tema facilongo. Yo quiero decirles que todas estas cosas en honor a la verdad. Es una experiencia compartida con Capomasi y que yo les estoy dando a ustedes una conferencia similar a la que daría él, en la cual la conclusión final es traca para todo el mundo. Así que todas estas agachaditas son propias de un traumatólogo de cierta experiencia que le ha hecho muchas macanas con placa y que cuando lo puedo resolver de manera sencilla lo hago. También a él le gusta poner la placa de Medartis, que es, por supuesto, también él da clases, cursos, conferencias, Medartis, tiene todas esas segundas cosas, pero le gusta esta tecnología que a mí me gusta. Si yo tengo una fractura y le puedo poner un método de Capanghi, yo todavía lo hago el método de Capanghi. Bueno, la inestabilidad mecánica del jodo es compleja. El retardo de consolidación, eso lleva a la pseudoartrosis, que lleva a la consolidación viciosa y que lleva a la consolidación tardía. Depende del patrón, acá sí depende mucho del patrón, depende de que hayamos actuado mal, del compromiso de parte blanda y de la infección. Las fracturas intraarticulares bicolumnares, que son las complejas, no las más, pero complejas, son las C, C1, C2, C3, en base a que tenga un fragmento y desplazamiento y un fragmento, desplazamiento y rotación. Y aquí ven varias, todo tipo. Y aquí tenemos las 3 y las 4 que ya tienen el fragmento, los dos fragmentos distales tienen un tercer fragmento intermedio. Estas son de las fracturas no tangenciales las más difíciles de todas, las tipo C. Y estas son las osteosíntesis que algunos se largan a hacer. Yo creo que esta es una de las fracturas más complejas para quedar bien y que creo que hay que conocer mucho de cómo hacer para resolver problemas como los que voy a mostrar. Esta fue una fractura expuesta a grado 3 con gran pérdida de sustancia. Fíjense cómo ha quedado. Hizo una osteitis, tuvimos que hacer un tutor externo y una vez que esto se resolvió, lo llevamos a cirugía. Esto también es un poco como el húmero. Cuando uno conoce ya bastante la anatomía, uno se tiene que largar a hacer la osteosíntesis. Y voy a ver cómo queda, porque desde antes de operar uno no tiene realmente noción de cómo van a quedar estos fragmentos. Aquí vemos la reconstrucción primaria. Lo ideal sería una placa posterior y una placa lateral, como están viendo acá, reducción anatómica, y este fue el resultado de ese paciente. Fíjense cómo puede haber tornillos en la placa, tornillos extra placa. Lo ideal es el famoso tornillo que va atravesado, pero si no se puede, hay otra forma.
casi siempre nosotros ponemos osteotomía del olecranon con una obstrucción. Las pseudoartrosis inestables de la extremidad distal del húmero son difíciles, son pocas, no muchas, pero cuando tienen una sola no se olvidan más. Este era un paciente que tenía una deformidad, una inestabilidad antigravitatoria, restricción de la movilidad, dolor y neuropatía del cubital. Aquí ven ustedes cuando abren qué es lo que pasa: contractura capsular, fibrosis, pérdida de stock, osteopenia y sobre todo el nervio, que el nervio cubital pobre siempre se la pasa raspando. Lo más importante es una muy buena planificación del operatorio, saber qué es lo que vamos a hacer. Y últimamente estamos haciendo el abordaje posterior universal con osteotomía. Después se hace la neurolisis. Y lo más importante de todo es ir de atrás para adelante y hacer una liberación capsular enorme, amplia. Porque eso es lo que se retrae. Siempre van a ver ustedes que el fragmento distal se va para adelante y nos queda en mal alineado. Esto, y vemos que la parte posterior no está bien coaptada. Todo eso, la culpa la tiene la liberación capsular. Y no hay que tenerle tanto miedo a la arteria y a los nervios de lo que hay que hacer. Esta es la vía de abordaje, cómo se hace. Y aquí vemos algunos casos, fíjense. Miren cómo ha quedado esto, la pérdida ósea de esto. Y ¿cómo lo arreglo? O sea, digamos, estos son los casos en los cuales yo le digo, métanse. Y ya vamos a ver cómo lo arreglo. Pido hueso de banco, le saco un poco al paciente, hago lo que sea, teniendo en cuenta dos cosas: la geometría proximal y fundamentalmente el largo distal entre la tróclea y el cóndilo. Fíjense, este es un trozo de cresta ilíaca que se puso para mantener la longitud. Y una vez que tuvimos esto arriba, y se lo arma con cualquier cosa. Se lo arma con osteosíntesis. Fíjense dónde estaba. A ver si puedo. No puedo. Quería ponerle el indicador, pero bueno, en la parte proximal, acá faltan 5 centímetros, 6 centímetros de hueso. Y eso es lo que se puso de todo. Fíjense cómo solamente teníamos hueso acá, solamente teníamos acá esto con cresta ilíaca. Así quedó 3 meses postoperatorio y este es el paciente. La idea es que si uno se tiene confianza como cirujano es tirarse de cabeza a la pileta. Aquí tenemos un colapso en flexión de nuevo. Como ustedes abren desde atrás y fíjense como todo el stock óseo está hacia adelante. Y es muy importante desprender la contractura capsular anterior. Despacito, fíjense cómo la estamos moviendo. Y cuando realmente tengamos ya todo el fragmento distal libre, ahí recién vamos a poder hacer una buena osteosíntesis. Fíjense cómo vamos trabajando la cápsula anterior. Es la parte más importante hasta que vemos braquial anterior. Recién ahí vamos a poder traer la extremidad de abajo, la extremidad inferior, la vamos a poder traer para horizontalizarla y para que nos quede bien. ¿Ven? Esto tiene que coincidir con esto. Si eso no coincide con esto, estamos haciendo una osteosíntesis que nos van a quedar para adelante. Fíjense cómo los tacos en general hay que ponerlos en la pared posterior. Aquí tienen cómo quedó. Esta es la osteosíntesis. Era en los viejos tiempos, fíjense que son placas muy cortas, no son anatómicas, pero nos la arreglábamos. Y así quedó el paciente. Estas son las fracturas de Duberley. Son muchísimo más complicadas. Son fracturas tangenciales de los fragmentos de la tróclea y de la coronoides. Y que no se ven bien. Y casi siempre
hay que hacerlo por vías laterales, 2 vías laterales, para poder verlo de costado, no de adelante. Aquí tienen los tornillos, nosotros ponemos tornillos, si se pueden, de atrás para adelante, pero casi siempre hay que ponerlo de adelante para atrás. Tornillos sin cabeza, tipo Herbert o Acutrac o cualquiera de ellos. Y una muy buena capsulotomía y después una sutura. Aquí tienen ustedes una osteosíntesis diferida después de haber fracturas complejas y con injerto de esponjosa, mucho injerto. Pero ¿qué pasa? Todas estas fracturas de alto impacto, como las que estamos viendo acá, coinciden con un golpe en las partes blandas, con una devascularización que casi siempre en este lugar, en donde está el olecranon, tenemos necrosis. El que no tuvo una necrosis de la zona a la altura de la osteosíntesis del olecranon es porque no operó lo suficiente. Aquí tenemos este caso, fíjense cómo este era el caso que habíamos visto antes, consolidar bien, hay que esperarlo, y hizo la necrosis. Y la necrosis se hizo más grande, entonces hicimos un colgajo de dorsal ancho pediculado y lo llevamos hasta el codo. Y aquí tenemos el paciente. Aquí parecía que iba a fracturar, pero no se fracturó. Este es otro caso. Perdón. Este caso le sacamos la osteosíntesis para que cierre. Después de eso, el paciente, al sacarle todo, anduvo en moto. Se cayó de la moto y se fracturó de vuelta. Esto es lo que había quedado de esta fractura. Le pusimos un tutor externo y consolidó por tercera vez. Y que es este mismo paciente. Hoy en día hay unas placas que son increíbles. Había una italiana que me dijeron que la iban a traer, pero no la pudieron traer, de intrauma. Fíjense cómo los tornillos, el diámetro que tienen los tornillos distales, una placa tipo cobra. Es espectacular. Yo lo usé en 2 casos, pero no pudieron traer más la caja y ahí quedó. Fíjense, este es el caso que hicimos con una solapita que va hacia adelante para mantener el coronoide, la cabeza del radio. Y aquí tenemos, este estaba hundido y se había ascendido, entonces lo bajamos y la tróclea estaba bien, pero la parte del cóndilo de la coronoide no, la tuve que bajar y ponerle con esta sola pila. Y la paciente anduvo bastante bien. Aquí lo tienen. ¿Ven? Evidentemente este tipo de osteosíntesis nos facilita todo. Pero ustedes saben lo que cuesta un juego de placa anatómica bueno hoy en día. Así que hay que poner lo de SAI, lo de Implant Médica y lo que tengamos. Y bueno, y esto ustedes ya lo vieron, ya lo conocen, se los paso rápido, pero no puedo dejar de mostrarlo porque cada vez lo estamos usando más. Que son los simuladores 3D con maquetas. Este es Manuel Vélez. Esta es una paciente que vino un accidente de moto en febrero del 17, lesión del nervio cubital, un paciente. Así lo atendieron, por supuesto, fuera del Rosario, en otro lugar. Y así quedó el paciente con una pseudoartrosis, con un codo rígido. Y como vemos acá, ni siquiera podemos darnos cuenta bien cómo va. Entonces, si uno ve esto y no tiene una forma de reconstruirlo y de ver de qué manera van los fragmentos, entrar a operarlo es una locura. Porque, ¿por dónde van a hacer ustedes la pseudo reconstrucción de los fragmentos? No se tiene ni idea. Entonces lo hicimos
en el 2018 le hicimos todo un estudio en el cual era un estudio 3D con cortes de 2 milímetros del codo sano y del codo patológico, que es ese. Y este vendría a ser la reconstrucción 3D en la imagen, en donde primero se buscan los ejes geométricos, esta es la tróclea. Y aquí vemos, según el mismo programa de 3M nos indica, de 3D Studio se llama, nos indica cuáles son los planos de osteotomía para que se pueda corregir eso. Eso es la reconstrucción tridimensional en imágenes. Aquí vemos el otro lado, que lo invertimos, y le tratamos de simular o hacer la similitud con los fragmentos de la paleta enferma. Fíjense, ahí lo tienen, son bastante similares, después se superponen para ver si más o menos pueden dar bien. Y fíjense que tiene una reconstrucción buena de la tróclea para que pueda hacer la flexotensión del codo. Le dijimos al paciente, estábamos más preocupados nosotros que él, pero él quería hacer cualquier cosa por ese codo, y fue lo que hicimos, cualquier cosa. Entonces, aquí tenemos nosotros dos cosas. Las guías, una de las de arriba son las guías de reducción, y las de abajo, las que tienen la ranura, las guías de corte. Entonces, con una radiografía o con el modelo ya, ponemos las guías de corte en el lugar que nos indica la imagen 3D y le dejamos 3 clavijas. 4 clavijas. Esas clavijas van a ser usadas de acá hasta que se termine la operación para poner eso y después para poner la guía de reducción. Aquí vemos nosotros haciendo la operación en el modelo. Aquí tenemos la osteotomía longitudinal, después la osteotomía oblicua. Aquí ven ustedes cómo están las 2 clavijas estas y estas 2 clavijas acá. Ponemos las guías de reducción, que son estas con este macho hembra. Lo reducimos y esta es la radiografía que le sacamos al modelo con PLC para ver si nos gusta. Evidentemente es una kamikazeada, pero aparentemente, geométricamente, quedaba bastante bien. Entonces, abrimos al paciente, sacamos el nervio, limpiamos absolutamente todo, colocamos las guías de corte primero con las 4 clavijas tal cual lo habíamos visto en la radiografía, hacemos el corte. Aquí tenemos ya cortada el cóndilo y aquí tenemos la tróclea. Y aquí tenemos la guía de reducción, haciendo la reducción que supuestamente habíamos hecho en la maqueta de plástico. Y aquí tenemos nosotros ya el paciente operado con las 2 placas hechas a medida, esto tenemos que armar nosotros. Y este es el plan 3D que habíamos tenido y este es el resultado. Lo que nosotros hacemos después es sacar una radiografía al plan nuestro y una radiografía al paciente y lo superponemos para ver si de alguna manera pudimos hacer lo que pretendíamos. Este es el paciente, terminó con una lesión del cubital, está bastante, es el movimiento que tuvo el operatorio inmediato. Y lo que les estoy mostrando es que usamos la placa de intrauma y estas son las formas que tienen de bloquear los tornillos, no sé si la conocen, esta marca italiana, pero bueno, no está más en Argentina, pero este es un cono, o sea que nunca se pueden fundir como se funden
Esta, por ejemplo, me quedó una placa de clavícula que para sacarla tuve que serrucharla, porque se había fundido la cabeza al hacer fuerza. Me resultó muy bueno eso. Y estos fueron los resultados que tuvimos. Falló la consolidación en 3 pacientes, que fue para una artroplastia. Consolidaron todos estos tipos de pacientes y tuvieron una flexo-extensión de 95 grados. Evidentemente, la artroplastia total de codo, para mí, es más complicada que la de hombro. Es una técnica muy complicada. En general, no hacemos la artroplastia primaria. Es muy demandante, tiene aflojamientos importantes en la prótesis y es poco útil para jóvenes y es una alternativa en sobredosis bajas en pacientes poco activos, y esto lo dice Morrey, que la inventó. Así que si vamos a hacer algo, a nosotros nos gusta mucho la resección. Alguna vez hicimos un aloinjerto de cadáver, y si no una artrodesis que hicimos una sola vez. Entonces, las pseudoartrosis inestables de húmero distal son incapacitantes. La reconstrucción es una alternativa de elección para nosotros. Se debe a la habilidad del médico, a la autosíntesis, liberación capsular anterior e injerto. Los implantes de intrauma son buenos y los modelos en TD han mejorado la calidad y la cantidad, y se debe tener en cuenta esta técnica. La consolidación de nuestros casos fue alrededor del 75%. Y las reoperaciones son frecuentes. Gracias, chicos. Muy bien. Ya estamos. Bueno, en honor al tiempo, porque tenemos 15, 20 minutos de preguntas y algunos casos, así que vos, Félix, creo que tenías un caso para mostrar. Sí, Miguel, ahí mostraste de que el 75% de tus casos eran de una buena consolidación y el 25% restante, ¿cómo lo resolviste? Uno de ellos, no. Dos de ellos con psicoterapia. Mira, lo vamos a dejar así, en fin, no sabés, es complicado. Ya hice todo lo que pude. Después los mando a Buenos Aires. Yo en general hacer muchas consultas con gente inteligente, gente honesta. ¿No? Yo se las mando a Gerardo Galucci. Claro, gente más joven, decís vos. Bueno, y si Gerardo... Y gente más joven, decís vos. Sí. Y gente, claro, sí, no dinosaurios. Y yo creo que si lo ve un médico en Buenos Aires y le dice, no, yo creo que acá se puede hacer eso, que lo haga. Siempre hacen lo mismo. Que lo haga. Y si dice, mire, la verdad que en fin, yo diría que no, y dice lo mismo que yo, vuelve el paciente y dice, me dijo lo mismo que usted. Y bueno, ahí queda. Bien. Yo no soy de reoperaciones, porque pensar de que la segunda me va a salir mejor que la primera. Correcto. Pepe, ¿quién tiene casos? Dale. ¿Pepe? Sí, vos, presenta tu caso. ¿Quién más tiene? ¿Nadie más? Yo tengo después no lo iba a presentar, pero lo voy a presentar. Bueno, ahora te lo presento yo. Bueno, este es un caso muy simple para vos, Miguel, pero es una paciente con una fractura de húmero, como ustedes leen, de 58 años, con antecedente de cirugía de la columna, también operada por mí. Tiene una osteopenia, diabetes y antecedente de caída. Se nos presenta este tipo de fractura, Miguelito. Esa radiografía, no sé si ustedes la pueden agrandar. No, bien. Lo entiendo. ¿Qué hacemos? Tratamiento ortopédico, yeso, qué tipo y qué tiempo, cirugía de urgencia, qué abordaje y qué tipo de osteosíntesis le haremos. Bueno, como primera instancia, yo le hago... Poné de vuelta, ahí está. Ahí.
le hago un yeso de tipo Sarmiento y veo un buen frente y un buen perfil para ver qué tipo de alineamiento conseguí. Si yo conseguí un buen alineamiento, ahí queda. Ok. Mira, te muestro esta placa, que es fea. Es una placa medio de perfil, pero te muestro esta. Tiene fractura del troquíter, fractura impactada del cuello, fractura oblicuo tercio superior y tercio inferior. Te voy a mostrar otra imagen. Bueno, estas son las clasificaciones que voy a la conoces. Sí. Son las clasificaciones de la AO, y la de NIR, que es la que manejamos nosotros. ¿Qué hacemos? Acá tenés otra imagen donde realmente te muestro los focos de fractura. 58 años, diabética. Y más abajo de ahí hay otra. Sí, por eso te estoy mostrando. Sí. Te estoy mostrando eso porque acá fue tratada, inmovilizada con el yeso que tú dijiste, pero la paciente vino con un movimiento y muy dolorosa, con gran inestabilidad. Sí. ¿Qué le hago? ¿Qué hacemos? A ver, el panel ahí, los colegas. Yo hablo último, a ver si hay algún inteligente que me sabe. Dale. A ver, Pepe, ¿podés preguntar al panel? Sí, el que quiera opinar, que levante la mano. Poné la radiografía, la mejor radiografía que tengas, ponela, Félix. Ok. No. Ahí está, deja ahí. ¿Te gusta esa? Esa. Dale. Sí. ¿La ves, la fractura de troquíter? Sí. Fractura de cuello. No tenés la radiografía con el yeso colocado, ¿no? La radiografía con el yeso colocado, si no me equivoco, es esta. No, bueno, pues eso no es un yeso, hermano. Sí, por eso. Era un break que tenía en el brazo. No, break no. No, está bien. Bueno, yo personalmente me sigo inclinando a lo que dijo Miguel. Yo me juego a un tratamiento ortopédico con un yesito bien hecho. El tema de los yesos, así como tenés que operar bien, tenés que también hacer bien un yeso. O sea, no. Sí. Claro, entonces hay que hacer yo lo hubiese hecho un buen yeso de Sarmiento, como dice, y vería, rebobinaría. Si no, tenés que poner una placa de allá y T, hasta allá y T. Bueno, la pregunta sería, ¿quién opta por un tratamiento ortopédico y quién por una osteosíntesis? ¿Y qué tipo? Claro. Porque Miguel yo te digo concretamente, para mí, yo personalmente, o es un yeso o es un MIPO. Exacto. Por eso la pregunta era, ¿quién opta por el yeso y quién opta por la MIPO? Que había yo la verdad que yo comenzaría con yeso, la verdad que para mí. ¿Quién habla? Cristaldo, Javier. Cristaldo, ¿cómo andás? Bien. Yeso. Estuvo con yeso. Pero te digo, vino con un yeso, un break hasta el codo. No. Bueno. Y bueno, tenés que entrar con un amigo. Yo, Félix, me iría por una osteosíntesis y en función de lo que contás como antecedentes de la paciente, optaría por un... Sí, pero no me gustaría abrirla, yo buscaría la manera de buscar algún elemento endomedular. Félix, la cabeza del húmero proximal, vos tenés un TAC, ¿está congruente la articulación? ¿No llega a afectar la articulación? Las fracturas proximales de húmero van en un 4 o 5% de toda la fractura y el 45% son las del extremo proximal.
y se dan en adultos, y esta es una fractura de cuello que está impactada. Y como dijo, siempre importante ver la anatomía y también la relación de irrigación que tiene de la cabeza, ¿no? Que por lo menos para mí me parecía de que estaba perfectamente bien la circunfleja anterior y la posterior. No lo podía ver, por supuesto, pero estaba armado todo el componente superior. Te pregunto esto porque si la cabeza está armada, yo creo que con un buen yeso y realineación del mismo peso del yeso, andaría bien. Para mí, una humilde opinión. Bueno, yo directamente, digamos, perdón por lo que voy a decir, me parece que el yeso no está bien del todo hecho. Habría que hacer un yeso bajo intensificador de imágenes, hacerlo bien hecho, colgante, alto, tipo Sarmiento. Yo creo que se podría llegar a mejorar como para no operar. Bueno, la paciente estaba molesta y con dolor y tenía una gran movilidad, sobre todo quizás por el fragmento de la fractura oblicua distal que tenía. Sí, por eso. Así que nosotros, en nuestra pequeña experiencia, no tenemos la misma que tenés vos, Miguelito, porque acá hacemos trauma de todo. Esta paciente continuó con dolor, inestabilidad, así que hemos ir por lo más rápido y sencillo. Hicimos una vía anterógrada con una mini OPER y con el cagazo de que realmente se nos vaya para otro lado, hicimos esto. Sin poner el tornillo distal. Esto es a los días de postoperada. Le cambió un poquito la sintomatología. En distal está un poco salido, hacia distal me parece que está medio... Bueno, sí, sí. Pero ahora te muestro. La paciente estaba conforme con el tratamiento porque tenía ya más estable su brazo. Esto es a los 2 meses postoperada. Ah, muy bien, perfecto. Tenemos una abducción, no sé si vos la notás ahí, lástima que no tengo el movimiento de la paciente, estaba muy contenta, levantaba su brazo, movía y agradecida, y esto es a los 5 meses, Miguel. Perfecto. Quería mostrar... La verdad que el resultado es espectacular. Ahora, digamos, si yo tuviera que hacerle una MIPO, yo le hago una MIPO con una placa. Claro. ¿Por qué? Porque tengo menos posibilidad de errarle. Yo ahí con ese clavo es muy probable que enganche alguno de los fragmentos y lo termine rompiendo todo. Tuviste suerte, claro, tuviste muy hábil, pero si vos apoyás una placa MIPO, es menos probable que tengas problemas. Bueno, ese es un casito humilde que hay que poner. Así que bueno, muchas gracias a Omni. Dale, esta es una paciente de 75 años que me consulta por una caída de hace 4 meses atrás. Esto fue la semana pasada, así que es nueva. Y me consulta con esa imagen, con esa fractura del húmero. No tengo las radiografías originales, tampoco las tiene ella porque fueron hechas en el hospital y del hospital no le entregan, bla, 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 no importa. La cosa que la paciente viene a los 4 meses de evolución con esta radiografía, con esta fractura. Muy dolorida, por supuesto, muy dolorida. 4 meses de evolución. 4 meses de evolución. ¿Qué más tenés? Dame info. Dame info, con eso no vamos a ningún lado. Ya sé. Pero ya se mete la pata hasta la verija. No tiene secreto. Yo creo, leí el informe de la radiografía inicial y decía que no tenía mayor desplazamiento y que la cabeza estaba engranada en valgo. Ustedes ven el perfil, ¿me prometés que está alineado?
Claro, bueno, ese es el tema. No hay trampa, así que si meto la pata también yo. Bueno, hay que operarlo. Vos que de entrada te hubieses jugado a una osteosíntesis, Miguel, con 75 años, sí. Sí. Yo también, sí. Pepe, no hay una imagen de que exista una necrosis de cabeza, aunque pasar que sean 4 meses, muy poco tiempo, ¿no? No, pero mira el hueco que tiene ahí. Sí, Eso es sí, una sí, pseudoartrosis segura, eso es. Sí. No está del todo pegado, seguro. Yo la operaría. O primero le digo, mire, a ver, si se quiere quedar como está, mejor para él y para nosotros, si se quiere quedar como está. ¿Y no te hubiese preocupado esa subluxación? Y no sé si está si está subluxado para abajo, Sí. es por parálisis muscular del deltoide de alguno de ellos. Pero si la subluxación significa que está para adelante o para atrás, ya es distinto. Por eso te digo. Está bien. Si la mujer no está conforme de quedar como está, la tenés que operar. Está bien. No es pero difícil, ¿eh? ¿Te jugás a una reosteosíntesis con injerto? Sí. ¿Sí? Yo no le pongo una prótesis. A los 75 años no. ¿Por qué no le pongo una prótesis? Porque al sacar todos los fragmentos voy a tener una diastasis terrible, que le voy a tener que poner una prótesis alta, arriba, y que va a quedar totalmente denudada. No vamos a tener con qué cubrirla. Una vez que esté puesta y cementada, y ¿qué carajo hago? Yo le hago una osteosíntesis. ¿Javier? Sí, yo ya lo conozco el caso, pero en fin, si bueno, es agudo sí, osteosíntesis de una, pero ahora a los 4 meses y medio, la verdad que me oriento más a una artroplastía. Sí, claro, vos lo conocés el caso, cierto. Bueno, Miguel, yo me jugué a que esto estaba en pseudoartrosis, le hice Está bien. Y créeme que la cabeza quedó bien cubierta. Sí, veo el fragmento, veo que te preocupaste. Quedó bien cubierta. Pero hubiera podido... Yo te hago una pregunta, Miguel. Yo veo que no te gustan las prótesis, pero no te gusta la prótesis. A ver, nadie discute un chico, un paciente de 40, 50 años, activo, pero en un paciente como este, de 75, 80 años, ¿por qué no te gusta la prótesis? ¿Porque no tenés los mismos resultados funcionales? ¿O porque porque ya te gastaste la última carta del mazo, ya disparaste el último cartucho que tenías? No, este hombre con la edad que tiene, suponerle, o más grande, tiene un solo tiro. Yo personalmente me tengo mucha fe. Entonces, yo creo que si le hago una osteotomía bien hecha, pues se ven 2 fragmentos grandes. Sí. Si yo le hago yo tengo la prótesis ahí, la tengo ahí. Pero yo me meto a hacer una osteotomía. Si yo veo que le hice una osteotomía, me encajaron los fragmentos, y flaco, aunque sea con alambre. Yo prefiero ir a hacer una osteosíntesis y tener la prótesis, por supuesto. Veo que está hecho mierda, me pongo una prótesis. Yo muy pocas veces voy a hacer una prótesis. ¿Se entiende? De entrada. Ahora, sí. Pepe, te hago una pregunta. Sí. ¿Con qué uniste el trocánter? Yo uso mucho lo que uso en cadera, está todo atado con el Vicril. PVC. No, el PDS. El tilón. El PDS2 Plus. El PDS2 Plus, el que es doble. Acá. Bueno, ahora cambiarlo por la fibra de carbono de los push lock, de todo eso, guardate todo Vamos a averiguar. Guardate todos los pedazos y vas a ver. Tengo otra pregunta, Miguel. Vi con respecto al codo, vi que usás muchísimo la osteosíntesis del olecranon con tornillo pasante grande. Sí. ¿Te gusta más el tornillo que el absorbe tracción con los 2 kilos? No. El tornillo más absorbe tracción.
Por eso. Masterclass. Masterclass. Sí. ¿Te gusta más que las dos clavijitas? Sí, 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 sí. Ay, se lo conoce, sí. Como yo lo quiero mover enseguida. Está bien. Está bien. Bueno, chicos, lo tengo que dejar porque Sí. tengo una con los cordobeses. Así que... Bueno, Miguel, no sé, Félix, cerrá vos. Bueno, la próxima va a ser en vivo. No se van a escapar del Pacú, quedad tranquilo. Y bueno, y lo que ustedes quieran yo les doy. Como ven, tenemos casuística, casi todo. Cuando quieran, me llaman y estamos acá. Gracias, Miguel. Chao, queridos. Tenés cerrado el micrófono, Félix. Hola, Miguel. Ahí está. Sí, querido. Te agradecemos mucho en nombre de la ONMI. Esto fue una idea de un colega que se llama Alberto Migotti, que está presenciando toda esta charla, de la cual se transmitió a nuestra comisión directiva y con Pepe también poniéndose las pilas, como siempre, en lo que hace al acto científico. Hemos llegado a hacer esto, de la cual vamos a continuar con distintos tipos de temas. Nosotros te agradecemos infinitamente por tu tiempo, Miguel. Te mando un fuerte abrazo. A los amigos no se les falla. Chao. A todos los socios le agradecemos muchísimo por su atención. Lamentablemente creo que faltan algunos, pero que se van a ir sumando a medida que pase el tiempo y que esto sea más dinámico. Todo lo que se muestra y que haya sido bonito no siempre es así. Creo que todos tenemos nuestros errores, nuestras complicaciones, nuestras infecciones, que también será un tema a tratarse. Así que sería bueno que vamos juntando, a medida que va Pepe haciendo el cronograma de las exposiciones, que vamos juntando casos para que podamos aprender todo. Le agradezco a todos, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.